Hola estudiantes, hoy iniciamos el modelo de oferta y demanda. Se adelantó por aquí. Iniciamos o damos la introducción a este tema con un modelo básico de la economía, que es el flujo circular de la economía, o el flujo circular básico o simple de la economía. ¿Por qué? Porque este nos muestra uno de los mercados que el modelo de oferta y demanda permite analizar sus dinámicas de funcionamiento. Entonces, aquí lo vemos, vamos a encontrar dentro de él dos clases de flujos: los flujos reales, que los vemos señalizados a través de la flecha roja, y cuando hablamos de flujos reales nos referimos a intercambios en términos de bienes o servicios, o sea, movimiento de estos dentro de los agentes del mercado. Recordemos que en la primera sesión hablábamos de los agentes del mercado y los mercados en que interactúan, ¿cierto? Y luego los flujos nominales, que es cuando hablamos de la circulación del dinero, que es el que permite realizar los intercambios a través de este capital financiero, que es como tal el papel moneda, ¿cierto? O algunos de sus principales derivados, que son, ya se lo ven en capitales financieros, o sus otras formas de hacer transferencia, pero lo importante es que tiene un valor con el cual se puede intercambiar esos bienes y servicios. Entonces encontramos y partimos del mercado de bienes y servicios y de los dos agentes, empresas y familias. ¿Cómo sucede este intercambio entre los agentes a través del mercado de bienes y servicios? Entonces, como flujo real, existe un intercambio que sale o que nace de las empresas hacia el mercado de bienes y servicios. Pues como eso que producen las empresas y que las familias adquieren o compran, satisfaciendo una necesidad. De otro lado, el flujo nominal, ¿cómo se interpreta dentro de esta relación? Pues de las familias sale el dinero como o catalogado como un gasto al mercado de bienes y servicios, y ésta se convierte en unos ingresos para las empresas que luego les permitirán producir. Esta es una parte del flujo circular de la economía. La otra es la que explica el mercado de factores productivos, donde también se relacionan estos dos mismos agentes, es decir, las empresas y las familias. Recordemos nuevamente que en la primera presentación de la clase se habló de los conceptos básicos de la economía, dentro de los que relacionábamos tres agentes: las familias, las empresas y el Estado. Este es un modelo simple, no existe el Estado, sino que estos dos agentes se encuentran dentro del mercado de bienes y servicios para suplir unas necesidades específicas. Así partimos con el modelo de oferta y demanda. Factores importantes, variables importantes que vamos a ver dentro de este modelo: los precios. ¿Qué son los precios dentro del modelo de oferta y demanda? Pues son la guía del comportamiento de los consumidores y los vendedores. Estos transmiten señales a los agentes que intervienen en el mercado. Entonces, los demandantes desearán comprar al precio más barato posible, de forma que el bien o servicio que estén adquiriendo para satisfacer sus necesidades puedan adquirirlo fácilmente. Recordemos que los deseos son ilimitados. Podemos soñar con comprar muchas cosas. Los deseos dentro de los seres humanos son ilimitados. Entonces, yo siempre voy a querer, o nosotros como consumidores, siempre vamos a querer comprar a un precio muy barato para poder comprar muchas cosas a la vez. Y los oferentes van a desear, eso es del otro lado, la otra fuerza del mercado, es decir, las empresas,
van a desear vender al precio más alto posible para poder maximizar los beneficios. Entonces aquí encontramos, aparte de la variable precio, dos de los primordiales explicaciones dentro de cada uno de los agentes del mercado, es decir, del lado de los consumidores, siempre ellos desean maximizar su bienestar, como en términos de consecución de los bienes y servicios que se desea. Y en la otra fuerza del mercado, que son los oferentes o las empresas, pues ellos desean maximizar los beneficios. Esos son los dos principios de estos dos agentes que se encuentran en el mercado. Y los precios son una de las principales variables de este modelo, como se los dije. ¿Dónde se encuentran los dos agentes? En el mercado. En economía, un mercado no es un lugar o espacio físico. O sea, no solo es el supermercado, la tienda, el mercado callejero, sino que es el conjunto de agentes que comercian entre sí. Es decir, desde que haya un comprador y un vendedor, eso es un mercado, porque se encuentran las dos fuerzas del mercado, o los dos agentes principales del mercado, los dos agentes que generan una acción, ¿cierto? Uno que vende y el otro que quiere comprar o desea ese producto. Entonces, el mercado es un conjunto de compradores y vendedores que por medio de sus interacciones reales o potenciales determinan el precio de un producto o de los productos. Entonces, interacciones reales o potenciales. Simplemente es esa expectativa de cuánto se pagaría por este bien. Si usted pudiera adquirir este bien, ¿cuánto pagaría por ese bien? Dado que existe un precio de base que dan los vendedores. Efectivamente puede ser físico o puede ser a través de la internet. No se encuentran compradores y vendedores en un espacio físico, sino que lo hacen a través de las redes. Pero es un mercado porque intervienen las dos fuerzas. El modelo de oferta y demanda, recordemos que los modelos son creaciones para poder explicar fenómenos específicos. Fenómenos específicos que se observan dentro de esto que queremos explicar. Entonces, el modelo de oferta y demanda, su primer supuesto es que ocurre a través de un mercado competitivo. Si recordamos las lecturas que hicimos sobre el pensamiento económico, el mercado competitivo nace desde Adam Smith, que es uno de los principales economistas y de los primeros economistas, luego de los mercantilistas en lo que se llama la economía clásica. Entonces él habla de un mercado perfecto, de libre competencia, de dejar hacer, dejar pasar, que era la frase que más se mencionaba dentro de la lectura. Entonces, ¿por qué se caracteriza un mercado competitivo? Entonces, un mercado competitivo se caracteriza porque hay muchos compradores y muchos vendedores. Por lo tanto, ninguno de estos puede influir significativamente en los precios, porque como hay tantos, entonces ninguno tiene el poder de manipular ese precio, ni hacia arriba ni hacia abajo. Por tanto, hay un solo precio, y este se llama el precio de mercado, y ese precio que se establece es cuando se unen o se ponen de acuerdo estos dos agentes en el mercado y orbitan a través de un precio que es el que se llama, en este caso, precio de mercado, pero luego le vamos a encontrar como precio de equilibrio. Es allí donde los oferentes maximizan su beneficio y los consumidores maximizan su bienestar, que son ese impulso o ese propósito o ese objetivo cuando estos dos agentes van al mercado. El otro supuesto del mercado competitivo es que los productos son homogéneos. ¿Qué son homogéneos? Que no tienen diferenciación en calidad, diferenciación en no sé, casa, color, forma de producirse. No, cuando hablo de homogéneo es porque ese bien suple una necesidad específica. Es decir, si mi necesidad es escribir, yo necesito algo que me permita escribir. Y eso puede ser un lápiz, un lapicero, un portaminas, un marcador. Por tanto, lo que ese producto homogéneo me representa es que me satisface esa necesidad que yo tengo de escribir.
Entonces por eso hablamos es de productos homogéneos, porque satisfacen una necesidad que ese consumidor va a suplir al mercado. No hay barreras a la entrada, es el siguiente supuesto. ¿Qué es no hay barreras a la entrada? Que no existen restricciones, pueden entrar desde que se tenga para producir o que tengan esa posibilidad de producir las empresas o los productores que quieran, y desde que tengan esa disposición a pagar todos los consumidores que quieran adquirir ese bien. No hay ninguna restricción de ninguna especie. No hay información asimétrica. Esto quiere decir que todos los agentes que se encuentran en ese mercado conocen todo, o sea, la información es transparente. Conocen costos de producción, conocen la disposición a pagar de todos los agentes, el presupuesto de los consumidores. O sea, es un mercado totalmente despejado y puede verse en él por qué se mueven los agentes. Entonces es información asimétrica. Entonces, ejemplos de los mercados competitivos, los que más se acercan o son casi perfectamente competitivos, miren la palabra, casi perfectamente competitivos, no son del todo competitivos, son los mercados agrícolas. Entonces, ¿por qué? Porque allí, si vamos a un ejemplo básico como la minorista o la mayorista, donde venden la parte de verduras y frutas, entonces en estos espacios vemos que hay muchos compradores, que hay muchos vendedores efectivamente, que se puede decir que los productos son casi que homogéneos, pues allá se va a buscar o los consumidores van a buscar satisfacer una necesidad que es la de la alimentación. Entonces el producto es homogéneo, no hay barreras a la entrada, solo con el hecho de que tú seas un productor agrícola puedas conseguir esos productos agrícolas y tener cómo pagar ese espacio que te venden allá. Lo único hay que limitaría es el espacio como tal. No hay información asimétrica porque los puntos de venta son tan cercanos que el banano vale, o el racimo de bananos vale 1.500 en un espacio y al lado vale lo mismo, lo que hace, y esto nos permite explicar que haya un precio de mercado, porque si el vendedor A vende el racimo de bananos a 2.000 y el vendedor B lo vende a 1.500, pues todos los consumidores van a ir a comprarlo donde el B. Por tanto, ¿qué le va a tocar al A? Pues bajar los precios. Entonces, por eso es que se convierte o se termina consiguiendo el precio de equilibrio o precio de mercado. Y mercados como los del cobre, el carbón, son suficientemente competitivos, es decir, cumplen un poco cada uno de estos supuestos, un poquito o alguno no lo cumpliría. Son los que más se acercan a un mercado perfectamente competitivo, sin contar en este caso restricciones que pueda poner el tercer agente, que es el Estado. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, el mercado competitivo, o en el mercado competitivo, recordemos las premisas. Los consumidores intentan maximizar su bienestar mediante las compras de bienes y servicios en estos mercados, y los productores intentan maximizar su beneficio. ¿A través qué? De la venta de los bienes y servicios. Los propósitos de los consumidores, ahora vamos a la parte gráfica, se recogen en la curva de la demanda, mientras que las intenciones y la racionalidad de los empresarios se encuentran en la curva de la oferta. Ahora vamos a verlo. Aquí lo vimos en forma teórica y conceptual, lo vamos a ver ya reflejado en una gráfica. Entonces, partimos de la demanda. Recordemos, la demanda es la que va a interpretar o la que nos va a permitir explicar a los consumidores. Bueno, mirando aquí que no hayan fallas técnicas. Entonces, la demanda. Partimos. ¿Qué pasa? ¿O cómo se interpreta la demanda? ¿O qué vamos a encontrar detrás de esa gráfica o en esa gráfica? El consumidor. El consumidor y su intención de obtener un bien y servicio. ¿Esto qué significa? Que cuando el consumidor va al mercado, desea, es decir, tiene una necesidad. Las necesidades, recordemos, son ilimitadas.
Él desea satisfacer a través del consumo todas las necesidades que tiene o los deseos. Desea obtener muchas cosas para satisfacer unas necesidades específicas. ¿Cuál es el segundo componente importante? Pues tiene el dinero, en este caso vamos a hablar de dinero, flujo de dinero, para obtener. Es decir, tiene los ingresos para poder adquirir ese bien y servicio y satisfacer esa necesidad. Estas son las dos premisas que nos permiten analizar el comportamiento ahora de los consumidores. Entonces, satisfacer una necesidad y la capacidad de poder comprarla o el ingreso. Entonces, la demanda es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores planean comprar durante un periodo de tiempo para satisfacer un deseo o necesidad. Entonces, aquí nos está diciendo que el modelo es estático, es decir, sucede en un periodo de tiempo específico, no es dinámico. Cuando yo estoy analizando es porque dejo otras variables quietas, que ya lo vamos a ver más adelante, y sucede en un momento específico, ¿cierto? Es un modelo estático. Cuando el consumidor demanda un bien o servicio, significa que lo desea, repito, y puede pagarlo. Tiene unos ingresos importantes, esos dos aspectos. ¿Qué es la cantidad demandada? La cantidad demandada de un bien o servicio es la cantidad que los consumidores planean comprar durante un periodo de tiempo, dado un precio específico en ese momento, y todo lo demás es constante. Todo lo demás es constante. También tiene un término muy técnico de los economistas que es ceteris paribus. Cuando me escuchen decir ceteris paribus o a los economistas, quiere decir que todo lo demás es constante, es decir, todas otras variables que no tienen que ver con los precios en este caso, ¿cierto? Entonces, recordemos, el modelo es estático, por lo tanto, es necesario realizar una dimensión temporal. Es aquí, lo analizo aquí, ahora, en este momento. De lo contrario, no sería posible saber si la cantidad demandada es grande o es pequeña. Entonces, para que nos quede claro por qué es estático. Entonces, ¿qué relación existe entre el precio y la cantidad demandada? ¿Cómo se verá afectada la cantidad demandada de un bien o servicio si su precio varía? Entonces, la relación precio-cantidad-demanda puede expresarse en forma de ecuación. ¿Y qué quiere decir? Que la cantidad demandada está en función del precio, es decir, el precio hace que varíen las cantidades demandadas en el mercado. Y encontramos aquí un término muy importante dentro del modelo de oferta y demanda y dentro del mercado, en el modelo de oferta y demanda, que es la ley de la demanda. Y si es ley, es porque siempre se cumple, ¿cierto? Eso es una ley, o siempre se intenta cumplir. Entonces, la ley de la demanda, ¿qué es? Es el principio que afirma que existe una relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad que los compradores están dispuestos a adquirir en un periodo dado, ceteris paribus, es decir, todo lo demás permanece constante. Entonces, la ley de la demanda me habla de una relación inversa entre el precio del bien y la cantidad que los compradores están dispuestos a adquirir, inversa. Es decir, si uno crece, el otro decrece. Si una variable crece, la otra decrece. Importante. Entonces, para poder encontrar el gráfico, pues vamos a empezar a construirlo. ¿Cómo se construye? A través de la tabla de la demanda. Y ya sabemos que existen dos variables, precio y cantidad, donde donde la cantidad demandada está en función del precio. Entonces, ¿qué es una tabla de demanda? Pues es la relación entre la cantidad demandada que el consumidor optaría a comprar a diferentes niveles de precios, manteniendo constante que todas las demás variables del mercado. Entonces, se elabora una tabla de demanda en la que se muestra cuántos minutos a celular estaría dispuesto a consumir un consumidor a los diferentes niveles de precios en un periodo de una semana. Entonces ya estamos mostrando que el modelo es estático. Vamos a analizar cuánto varía el consumo
de minutos, ¿cierto? Dado unos precios específicos. Entonces, la tabla de demanda del mercado de minutos a celular. Entonces, tenemos la cantidad demandada de minutos, cientos de miles, y un precio diferente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando el precio es 0, pues se demandan 12.000 minutos de celular. Cuando es 50, pues empieza a reducir. Ya son 10.000. Cuando son 100 pesos, son 8.000. Cuando es a 150 es a 6.000. Cuando es a 200 son 4.000 los consumidos. Cuando es a 250 pues 200, y cuando es a 300 no se consumen minutos de celular o minutos a celular. Entonces aquí que estamos viendo que se cumple la ley de la demanda, es decir, ante aumentos en el precio, las cantidades demandadas disminuyen. Ante aumento, disminuyen las cantidades demandadas y se cumple la ley de la demanda. Claro, ¿por qué? Entre más barato se va a consumir más de ese bien. ¿Por qué? Porque la gente va a tener a través de sus ingresos más poder de adquisición de ese bien, va a poder comprar más unidades. Entonces, con esta tablita construimos la curva de la demanda, ¿cierto? ¿Qué es? Pues es una representación gráfica de la tabla que acabamos de ver, la relación entre el precio y la cantidad. Entonces, ¿cuánto está dispuesto a comprar un consumidor a los diferentes niveles de precio? Recordemos, ceteris paribus, todas las otras variables que no dependan del precio, pues están quietecitas. Entonces lo hacemos a través de esta grafiquita, que es la que conocemos de toda la vida. Es bidimensional, ¿cierto? No es tridimensional, es algo sencillo, donde el eje de ordenadas, que es este, mide el precio, y el eje de las X, que conocemos o abscisas, miden las cantidades demandadas. Entonces la curva de demanda tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Por esa relación inversa que ya vimos, ¿cierto? Demostrando que los consumidores prefieren comprar más a menor precio. Entonces aquí encontramos la tabla con los diferentes puntos. Cuando el precio es 300, pues se consumen 0 cantidades del bien, en este caso de minutos de celular. Cuando el precio es 250, pues se consumen 2.000. Cuando este va bajando, pues se va aumentando la cantidad demandada del bien. Ley de la demanda, relación inversa entre las variables, ¿cierto? Menor precio, mayor cantidad demandada. ¿Listo? O mayor precio, menor cantidad demandada. Relación inversa, ley de la demanda. Entonces, la cantidad demandada de cualquier bien o servicio que los consumidores planean comprar depende de otros factores. Entonces aquí, la que acabamos de ver, solo dependía del precio. Entonces, bajo el precio, las cantidades demandadas variaban. Pero existen otros factores determinantes. ¿Determinantes de qué? Determinantes de esa demanda. ¿Cuáles son estos otros factores? Pues el ingreso del consumidor. De mayor ingreso, más se consume de bienes y servicios. Ante menor ingreso, menos se consume. Los gustos o preferencias. Si yo prefiero más un bien, pues lo consumo más. Y las preferencias y gustos también suelen analizarse en temporadas. Por ejemplo, si es el Mundial de Fútbol, pues se va a aumentar la preferencia por las camisetas de la selección nacional. Entonces, gustos y preferencias. El precio de los bienes relacionados. Y existen dos clases de bienes, los sustitutos y los complementarios. Ya lo vamos a ver cada uno más adelante. También existe otro factor determinante que es la expectativa del precio. Expectativa es porque yo espero algo, en este caso espero algo relacionado, que suceda algo relacionado con los precios. Entonces, cuando no es el precio, la cantidad demandada también depende de otros factores, como cuáles el ingreso, los gustos, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios y la expectativa del precio.
Entonces, la relación cantidad demandada con otros factores o estos otros factores determinantes, ¿cómo la afecta? ¿Cómo afecta esa cantidad demandada? Entonces, ¿cómo afecta el ingreso del consumidor? Entonces, ¿qué es eso que tenemos? Que lo podemos reflejar a quienes trabajan en su salario, a quienes no trabajan en la renta que reciben de sus padres, de sus abuelos, de sus hermanos o de sus tías. Eso que tú tienes para gastar. ¿Para gastar en qué? En bienes y servicios. Entonces, cuando el ingreso se incrementa, la demanda por un bien normal también se incrementará. Entonces, el ingreso del consumidor nos permite explicar dos clases de bienes. En este caso, un bien normal. Es decir, si a mí me aumenta el ingreso, se aumenta la demanda por ese bien. ¿Y cuándo suele pasar esto? En bienes muy necesarios o en bienes necesarios, perdón. Es decir, cuando aumenta el ingreso, pues se compra un poquito más de mercado o se aumenta cosas del mercado, de la alimentación, del vestido. También cuando el ingreso aumenta, se aumenta la compra en bienes de lujo como tal. Entonces es un bien normal, ¿cierto? Esto que cuando aumenta el ingreso, aumenta la demanda de ese bien. Pero cuando sucede todo lo contrario, cuando el ingreso se incrementa, pero la demanda por ese bien disminuye, estamos hablando de un bien inferior. ¿Qué puede ser un bien inferior? Es decir, si a ti te aumenta el ingreso, pues tú ya no montas en bus, sino que montas en taxi o en una de estas plataformas donde tú viajas solo en un automóvil. Entonces, ante aumentos en el ingreso y si se me muestra una disminución en las cantidades demandadas, es porque esto se está comportando como un bien inferior. Listo. Precio de los bienes relacionados. Entonces aquí es donde hablamos de los bienes sustitutos. ¿Qué es un bien sustituto? Es un bien que puede usarse en vez de otro y que cumple más o menos la misma función, es decir, suple la misma necesidad. Es decir, ¿qué es un bien sustituto? Un bien sustituto es, si mi necesidad es escribir, entonces yo puedo comprar un lápiz o un lapicero. Lo importante es que puedo escribir o un lápiz y un marcador, o un lápiz y una tiza, si puedo escribir en cualquier parte con esa tiza. Entonces esto es un bien sustituto, me suple la necesidad. Si me gusta el pollo, pero no puedo comprarlo, ¿qué me puede sustituir el pollo? Pues la carne, el huevo. Existe algo que suple la necesidad específica, es un bien sustituto. Entonces, cuando la disminución en el precio de un bien que yo esté analizando provoca una reducción en la demanda del otro bien, se dice que los bienes son sustitutos. Es decir, si por ejemplo, sigamos con el pollo, si el precio del pollo baja, ¿qué va a pasar con el mercado de la carne o con la cantidad demandada de la carne o con la demanda, de la carne? Pues va a disminuir. ¿Por qué? Porque a menor precio, en este caso del pollo, que es el que estoy analizando, pues se va a consumir más de este bien, mientras que se va a dejar de consumir de ese otro bien sustituto, que es la carne. Entonces, como son sustitutos, o todo lo contrario, si estoy analizando el pollo y el precio del pollo sube, ¿qué va a pasar en el mercado de la carne? Pues la demanda de la carne va a aumentar. Así se comportan los bienes sustitutos. Y ahora vamos con los complementarios. ¿Qué es un bien complementario? Que se deben consumir los dos juntos. No me sirve de nada consumir el bien si no tengo ese otro o su complemento. Por ejemplo, el computador físico y el software. ¿Para qué quiero un portátil, la coca de un portátil, por ejemplo, de un computador de escritorio si no tiene un software? Pues no sirve de nada. Serviría que de decoración, pero esa no es la necesidad específica como tal. Entonces, un bien complementario, ¿cómo se comporta en el tema o en el modelo de oferta y demanda? Cuando la disminución en el precio de un bien provoca un incremento en la demanda de otro bien, se dice que los bienes son complementarios, ¿cierto? Entonces,
Si baja el precio de los computadores, ¿qué va a pasar con la demanda de los software? Pues va a aumentar, porque al disminuir el precio del computador, pues mucha gente va a comprar, va a renovar sus computadores. Entonces, como se tiene o se necesita con software, pues aumenta la demanda de los software como tal. A esto lo llamamos precio de los bienes relacionados. El otro determinante son los gustos o preferencias. Lo que les hablaba ahorita. Las preferencias son las actitudes de un individuo hacia los bienes y servicios. ¿Y cómo se comporta? Pues directamente. Cuanto mayor sea la preferencia por un bien o servicio, mayor será la demanda por este bien. Y es normal. Entre a mí me gusta más un bien, pues más lo consumo. Y si se hace general, el colectivo, que esto es lo que hace el mercado, explicar el funcionamiento de un bien o servicio específico, lo que les hablaba ahorita. Por ejemplo, en las temporadas climáticas. Cuando hace frío, pues ¿qué va a pasar? Mis gustos y preferencias va a ser hacia los buzos, ¿cierto? O hacia lo que es tapadito, o lo que permite protegerme del frío, hacia esos bienes. Y la expectativa de precio es cuando yo, desde este punto donde estoy, me están dando una información o estoy observando qué va a pasar con el precio de ese bien que yo quiero consumir. Entonces, si se espera que el precio de un bien aumente en el futuro y si dicho bien puede almacenarse, entonces aquí ya ponemos un limitante, el bien tiene que almacenarse, porque si yo voy a hablar de bienes perecederos, pues no puedo hacer nada ante un aumento de los precios, ¿cierto? Solamente dejar de consumirlo. Entonces, los consumidores reprograman sus compras, es decir, hacen una sustitución temporal comprando más del bien ahora y menos después, antes de que su precio suba, lo que provoca que la demanda actual del bien aumente. Y a la inversa, si yo sé que el precio de ese bien va a disminuir, ¿yo qué hago? Lo dejo de comprar ahora y espero a que el precio baje para poderlo adquirir. Entonces su demanda va a tener movimientos. En resumen, o cómo podemos resumir la demanda. Entonces dice, el término demanda se refiere a la relación completa, ¿cierto? A esa curva entre el precio del bien y la cantidad demandada del mismo. La demanda se ilustra mediante la curva de demanda y el plan de demanda. Eso es cuando yo digo la demanda, es la relación completa entre los diferentes niveles de precios y las cantidades demandadas. ¿Pero qué es la cantidad demandada? Se refiere a ese punto específico de la curva de la demanda donde se establece una cantidad a un precio particular. Es un puntico, es decir, al precio de 5, ¿cuántas son las cantidades demandadas? Es ese punto específico de la demanda, de toda la curva de la demanda. A eso le llamamos la cantidad demandada a un precio específico. Mientras que cuando hablamos de demanda es toda la relación o el comportamiento de ese bien o servicio a los diferentes niveles de precio. Entonces, en resumen, bajo los otros determinantes de la demanda. Entonces, el ingreso. Si son bienes normales, la relación con la curva de la demanda es directa. Mayor ingreso, mayor cantidad demandada o mayor demanda. Bienes inferiores, a mayor ingreso, menor demanda, ¿cierto? Inversa. Gustos y preferencias tienen una relación directa. A mayor gusto y preferencia por ese bien y servicio, pues mayor será la demanda con el precio de los bienes relacionados. Entonces, con los bienes institutos existe una relación directa con la curva de la demanda. Es decir, ¿qué pasa si el bien sustituto o con mi bien, si aumenta el precio del bien sustituto? Pues aumenta la demanda del bien que se está analizando. Pero si aumenta el precio del bien complementario, ¿qué va a pasar con el bien que estoy analizando? Pues disminuye su demanda, ¿cierto? Porque al no comprar ese bien complementario, pues no van a comprar el bien que estoy analizando.
¿Por qué? Por el aumento del precio. Y las expectativas de precio. Existe una relación directa. Si sé que el precio de ese bien va a aumentar en el futuro, pues aumenta la demanda aquí y ahora del bien, de ese bien que estoy analizando, del bien específico que estamos mirando y explicando qué está pasando con él. Entonces, con los otros determinantes, ante movimientos en estos otros determinantes, esto es lo que sucede, o esta es la relación con la curva de la demanda y sus movimientos. Entonces, cambio en la cantidad demandada versus cambio en la demanda. Vamos a mirar esa diferencia. Entonces ya sabemos que la cantidad demandada es esa cantidad a un precio específico, pero sabemos que la demanda es la relación completa de los diferentes niveles de precio con las cantidades demandadas. Entonces, un cambio en la cantidad demandada resulta de un cambio en el precio del producto, ceteris paribus, todo lo demás constante. Es decir, cuando solo cambia el precio, se me genera un cambio en la cantidad demandada. ¿Cómo lo veo o cómo lo observo o qué sucede en la demanda? Pues provoca un movimiento ascendente o descendente a lo largo de la curva de la demanda. Entonces recordemos que el precio está en función de las cantidades demandadas. Entonces seguimos con el ejemplo de los minutos de celular. Tenemos que a un precio de 50, las cantidades demandadas son de 10.000. Un aumento en el nivel de precios de los minutos de celular a 150, ¿qué sucede? Pues disminuyen las cantidades demandadas a 6. Por tanto, existe un movimiento ascendente sobre la curva de la demanda. Un movimiento ascendente, ¿cierto? Ante un aumento en el precio del producto del bien, en este caso el minuto de celular, me genera una disminución en las cantidades demandadas del bien, generando un movimiento sobre la curva de la demanda. Pasa de A a B. Esto es un movimiento. Y estos son cantidades demandadas, es decir, cantidades demandadas a un precio específico, cantidades demandadas a un precio específico. Y todo esto es la demanda, que es las diferentes relaciones o cómo se comportan las cantidades ante diferentes precios, niveles de precio. Listo. Cambio en la cantidad demandada versus cambio en la demanda. Cuando hay un fenómeno que me hace mover uno de los factores determinantes, digo que hay un cambio en la demanda o en la curva de otra demanda. Entonces estoy hablando de esos otros factores determinantes diferentes al precio. Provoca un desplazamiento de la curva de demanda a la derecha o a la izquierda según el fenómeno que esté sucediendo. Genera un aumento o disminución en la cantidad demandada a cada nivel de precio posible. Entonces, por ejemplo, tenemos inicialmente esta curva de demanda, ¿cierto? Si existe, por ejemplo, un aumento del ingreso y estamos analizando un bien normal, por decir, cantidades, aquí está, al precio de los minutos de celular, y aumenta mi ingreso, eso quiere decir que yo puedo consumir más minutos a celular o más minutos de celular. Por tanto, se desplaza toda la curva de la demanda hacia la derecha. Existe un incremento en la demanda. Pero si disminuye mi ingreso, yo tengo que recortar mis gastos. Por tanto, también voy a recortar el consumo de minutos de celular si esto es un bien normal. Es decir, hay una disminución de la demanda, es decir, se desplaza hacia la izquierda. Entonces, ante aumento en uno de los factores, en este caso trabajemos con el ingreso, entonces, mayor ingreso, mayor consumo del bien. Es decir, se desplaza la demanda hacia la derecha, generando un incremento.
En el otro caso, si existe una disminución en el ingreso, pues me va a generar una disminución en la demanda de ese bien y por ende la demanda se desplaza hacia la izquierda. Entonces, aquí el ejemplo. Suponemos que el precio de los minutos de celular son un bien normal, o los minutos de celular son un bien normal. ¿Qué sucede? Un aumento en el nivel del ingreso del comprador pues va a hacer que yo consuma más de ese bien. Entonces, en este caso, como en el momento preciso, solo puedo analizar qué está pasando ante este aumento de la demanda, pues obviamente van a aumentar las cantidades demandadas a este nivel específico de precio, a 150 aumenta las cantidades demandadas, porque aquí ya no me importa el precio, yo tengo más ingreso para consumir, entonces yo quiero consumir más cantidades del bien sin importar cuál es el precio, ¿cierto? Entonces estos son los desplazamientos de la demanda. Entonces, para resumir, toda la curva, para recapitular con todos los otros determinantes. Entonces, toda la curva de la demanda se desplaza a la derecha cuando, es decir, sucede un incremento en la demanda. Cuando aumenta el ingreso, estoy hablando de un bien normal, cuando aumenta el precio del bien sustituto, cuando disminuye el precio del bien complementario, cuando aumenta la expectativa de precio y cuando aumenta el gusto. Entonces, en todos estos comportamientos de los otros determinantes se puede deducir que existe un incremento en la demanda. Y sucede todo lo contrario, es decir, la curva de demanda se desplaza a la izquierda cuando disminuye la demanda. Es decir, cuando disminuye el ingreso, y estoy hablando de un bien normal, cuando disminuye el precio del bien sustituto, porque todos se van a ir a consumir allá y baja la demanda del bien que estoy analizando. Aumenta el precio del bien complementario, porque van a dejar de comprar ese bien, entonces no necesitan de este bien que es su complementario. Cuando disminuye la expectativa de precio, porque entonces voy a esperar y voy a comprar allá en ese futuro cuando disminuye. Y cuando disminuye el gusto o preferencia por ese bien, disminuye la demanda. Entonces, resumiendo, recapitulando, los cambios en el precio, cuando este aumenta, pues me generan movimientos ascendentes a lo largo de la curva de la demanda. ¿Cómo lo interpreto? Pues una disminución en la cantidad demandada. Cuando el precio disminuye, ¿cuál es el efecto? Movimiento descendente a lo largo de la curva de la demanda. ¿Cómo lo interpreto? Aumento de la cantidad demandada. Cuando hay un cambio en un determinante diferente al precio, ¿qué me genera? Un desplazamiento de la curva de la demanda a la izquierda o a la derecha, según el fenómeno que estemos analizando. ¿Y cómo lo menciono o cómo lo interpreto? Aumento o disminución de la demanda. En esto se resume la demanda y los fenómenos que vamos a analizar a través de estos conceptos del modelo de oferta y demanda explicados por la demanda. En este caso, la interpretación del comportamiento de los agentes consumidores. Aquí se resume. Entonces, ¿qué es la demanda del mercado? Pues se refiere a la suma de todas las demandas individuales para un bien o servicio particular en un periodo de tiempo. Recordemos que el modelo es estático. Entonces, no es sino sumar esas cantidades demandadas a ciertos niveles de precio o a precios específicos. Entonces, gráficamente, las curvas de demanda son sumadas horizontalmente a cada nivel de precios para obtener la curva de demanda del mercado. Entonces, tabla de demanda del mercado. A un precio determinado, aquí lo vemos, las cantidades demandadas por diferentes consumidores, por decir. A un precio de 1.000, Fernando está dispuesto a comprar 10 cantidades. En este caso tenemos un bien que son los CDs. Pero Isabel puede comprar 9, pero María a ese precio compra 15. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, en el mercado al precio de 1.000,
pues si estos solo son los 3 consumidores de ese bien, pues ya sabemos que 10 que va a comprar Fernando, más 9 que va a comprar Isabel, más 15 que va a comprar María, las cantidades demandadas son 34 a este nivel de precio. Aquí que vemos que el precio va subiendo y en cada uno de los consumidores pues va disminuyendo la cantidad demandada, porque por ley de la demanda, a mayor precio, menor demanda del bien. Y lo vemos aquí en el mercado. Mayor precio, menor demanda del bien, ¿cierto? Y esto es la demanda del mercado. Es sumar todas esas demandas individuales. La población termina siendo otro determinante de la demanda, porque entre más grande sea la población, pues mayor será la demanda de todos los bienes y servicios. Pero cuando ésta se reduzca o cuando sea menos numerosa, pues menor será la demanda de todos los bienes y servicios, ¿cierto? Entonces, la población es otro de los determinantes de la demanda. Es así como la demanda aumenta cuando aumenta la población y disminuye cuando disminuye la población. La vemos aquí. Entonces, un incremento en la población me genera un incremento en la demanda. Aquí hemos terminado la explicación de uno de los agentes de la demanda. En el siguiente video voy a explicar la oferta, la cual es, si podemos entender el tema de la demanda, ya la oferta se nos hace un poquito más fácil. Entonces, pendientes del próximo video. Muchas gracias. Espero que estén muy atentos, puedan repetir el video cada que sientan una inquietud y ya tendremos nuestra sesión sincrónica para solucionar todas las dudas e inquietudes.